Titulares. Para los comicios de agosto, el cambio de domicilio está inhabilitado. 143 cantones en 17 provincias están en alerta amarilla. El PSC reacciona ante la elección del binomio de Jan Topic. La investigación en contra de Jorge Guamán se retoma. En Manabí hallan 3 hombres sin vida con heridas de bala y señales de tortura en un vehículo. Esto es Noticias Oromar de las 7 de la mañana, con la conducción de Tania Loor. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a una nueva entrega informativa de Noticias Oromar. El movimiento oficialista Creo anunció que no presentará candidatos a la presidencia y Asamblea Nacional de cara a las elecciones anticipadas. Tampoco apoyarán a ninguna contienda política, dejando a su militancia en libertad de elegir a las próximas autoridades del país. Las autoridades de Creo, en medio de asambleístas, simpatizantes y familiares, y a través de una rueda de prensa, informaron que no presentarán candidatos a las elecciones de 2023, ni para presidente ni asamblea. El presidente nacional del movimiento, Esteban Bernal, informó que de esta manera se alinean con la decisión del presidente Guillermo Lasso de no participar en las elecciones anticipadas. Y con su decreto firmado hace semanas atrás, de llevar a cabo la muerte cruzada y disolver la Asamblea Nacional. Y en esta elección, dedicarnos sin duda a trabajar por el bienestar del Ecuador y proponer de manera conjunta como organización política para que los actores políticos en el Ecuador también depongan actitudes en pro de la democracia, en pro del republicanismo. En el mismo contexto, Bernal explicó que al dar un paso al costado, tampoco respaldarán a ningún precandidato y dejan a su militancia libre de elegir a las próximas autoridades del Ecuador, aunque aclararon que jamás votarían ni por el correísmo ni el Partido Social Cristiano. Sin duda, y también por aquellos que no respetaron la Constitución y las leyes. ¿Sabe quiénes son? El Partido Social Cristiano. Sin duda. ¿O cree que el ex asambleísta Torres, que pugna por volver nuevamente a la Asamblea, respetó la Constitución, las leyes, las normas que nos rigen, la ética política? Indudablemente que no. El abstencionismo es un tema de la ciudadanía. Nosotros no haremos campaña por ninguna tendencia. Las autoridades de Creo criticaron a los ex asambleístas que quieren volver al Parlamento, cuando la mayoría de ecuatorianos rechazó su gestión. Aseguran que piensan solo en sus intereses personales. Creo que el no saber entender un mensaje ciudadano da cuenta cierto que allá, en el otro sector de la política ecuatoriana, lo que existe es animadversión para con los ecuatorianos y para con los ciudadanos, y solo privilegian el favoritismo sobre el poder de unos pocos. Desde el partido oficialista aseguraron que mantendrán un activismo político, pero sin participación activa. Así Creo, desde ahora, ya se prepara y apunta todos sus dardos con miras a las elecciones generales de 2025. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la bancada de Pachacutic también decidió no lanzar candidato presidencial para las próximas elecciones. Es así que Salvador Quispe, quien figuraba como único opcionado para participar en la contienda, se quedó fuera porque no habría cumplido con todos los requisitos que establece la organización política. La medida fue tomada por Jessica Castillo del Tribunal Electoral de Pachacutic. Y mientras tanto, Jan Topic, precandidato a la presidencia, confirmó su nuevo binomio presidencial. Se trata de Diana Jacome, abogada y periodista que para Topic cumple con el perfil idóneo debido a su destacada trayectoria como comunicadora y experta en leyes. Tras su anuncio, el partido Sociedad Patriótica reaccionó indicando que por coherencia mutua deberá compartir la misma filosofía y atributo que conllevaron a designar a Topic.
Anteriormente, Pedro Freile fue elegido como primer binomio, pero debido a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que determinó la aplicación de la paridad de género en las elecciones que se llevarán a cabo en agosto, se desestimó su candidatura. Y ahora les contamos que el Consejo Nacional Electoral, a través de sus redes sociales, envió un comunicado sobre los cambios de domicilio para las elecciones del 20 de agosto. Según la información de la institución, los ecuatorianos que realicen las solicitudes de dicho trámite serán efectuadas para los comicios generales del 2025 y no del presente año. Esto debido a que la Constitución establece que las planificaciones del CNE deberán realizarse durante 90 días, por lo que la nueva norma permitiría que el Consejo Electoral cumpla todos los procesos durante ese plazo. Y en otro tema, el perito argentino Roberto Mesa, quien investigó el asesinato del general Jorge Gabela por pedido del gobierno de Rafael Correa, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria en torno a la investigación que se abrió nuevamente. El caso se encuentra en fase previa, por lo que aún es reservado y se desconoce el contenido de su alegato. Pero lo que sí se sabe es que acudieron 6 partes procesales, entre ellas Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Por otro lado, un tribunal de la Sala Civil de la Corte Nacional de Justicia negó el 5º habeas corpus presentado por el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Recordemos que el exfuncionario es acusado por un presunto abuso sexual. Los jueces Pablo Loaiza, Rita Bravo y David Hacho, por unanimidad rechazaron los argumentos presentados por Freddy Carrión y ratificaron la orden de prisión preventiva que pesa en contra del exfuncionario por un presunto abuso sexual. La defensa de Carrión demandó a los jueces nacionales que han actuado en el caso por no haber admitido el pedido de sustitución de medidas a favor del exdefensor. Según los abogados de Carrión, esto ha provocado que esté detenido preventivamente por más de 24 meses. Lo que es inconstitucional. Lamentablemente lo que se evidenció es un espíritu de cuerpo de la sala que decidió al respecto, que decidió mantenerle privado de la libertad, a pesar de que había pruebas suficientes de que la detención de la que fue objeto el defensor del pueblo era ilegal, pues no había flagrancia. Sin embargo, en su resolución, los jueces de la Sala Civil explicaron que la orden de prisión preventiva dictada en contra de Carrión se encuentra revestida de legalidad, porque fue dictada para asegurar que el procesado esté disponible para el cumplimiento de la sentencia de 3 años, que fue dictada en primera y segunda instancias. Además, para los magistrados, esta medida no es arbitraria, dada la gravedad de las acusaciones en contra de Carrión, por lo que se negó el habeas corpus y el exfuncionario seguirá detenido en la cárcel 4. Este fue el 5º habeas corpus presentado por Carrión desde agosto de 2021, en búsqueda de su libertad. Sin embargo, todos han sido negados. Creo que la justicia es parte de todos los ciudadanos. Si al defensor del pueblo le violan sus derechos humanos, lo dejan en indefensión y silenciado, creo que todos formamos parte de esta causa y debemos demostrar la verdad. Señalar que los abogados de Carrión forman parte de la organización Acción Jurídica Popular, que ha señalado a la fiscal Diana Salazar por fraude procesal, pero también la han acusado de plagiar su tesis de grado como abogada. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ciudadanos de Durán se quejan por la falta de atención presencial en las oficinas de la Fiscalía. Sin embargo, debido a la inseguridad, los funcionarios se mantienen en teletrabajo. Una serie de dudas e interrogantes invade a los usuarios de la Fiscalía en el Cantón Durán. La puerta cerrada y un comunicado pegado en la pared es lo único que contemplan sin que eso les aporte mayor solución a sus trámites. Claro, porque no nos atienden, no nos comunican nada tampoco, no nos dicen cuándo van a abrir. Ayer vine, me dijeron que hoy día iban a abrir, tampoco, mire, y seguimos aquí con la misma cosa. Lo que
pasa es que yo vengo para ver si me han despachado un expediente y presentar un escrito, pero ahora con la novedad de que no hay quien me reciba, tengo que esperar a ver quién me va a atender, cómo me va a atender. Tengo entendido que hay un número telefónico, voy a llamar para confirmar si me pueden atender o puedo enviar por correo o qué sé yo. La inseguridad de Durán y los recientes acontecimientos del asesinato del fiscal Palacios hizo que la máxima autoridad ordene teletrabajo para salvaguardar la vida de los funcionarios. Es lamentable el hecho de que haya fallecido el fiscal de esa manera, pero igual todos tenemos que trabajar, ¿sí? No es posible que se paralice el trabajo, porque es todo que está paralizado aquí. ¿Y cuándo mismo se va a reanudar las actividades? No sabemos exactamente. No es lo mismo trabajar personalmente que por medio de teletrabajo, qué sé yo, porque del correo electrónico, porque no se sabe realmente si en verdad ese correo electrónico nos van a contestar alguna vez, algún día nos van a contestar. Si bien es cierto, los usuarios comprenden y respetan el derecho de los funcionarios a proteger su vida, también les molesta que no se señale específicamente en qué fecha se va a retomar la atención presencial. En Durán, Cristian Arias, Noticias Oromar. Y en el caso Prefectura Cotopaxi, la Sala de la Corte Provincial de Justicia levantó la suspensión del juicio por presunta delincuencia organizada contra 10 personas, entre ellas el exprefecto Jorge Guamán, quien en 2022, por decisión de la jueza Paola Bedón, quedó absuelto del proceso judicial por irregularidades en la Prefectura de Cotopaxi que la Fiscalía investigaba. No obstante, tras analizar el caso, fue levantada la suspensión, lo que llevaría nuevamente a la Corte a los involucrados. Esmeraldas será declarada en emergencia vial y de infraestructura, esto tras las graves afectaciones que se registraron por los desbordamientos de ríos provocados por las intensas lluvias del fin de semana. 5 cantones y 15 parroquias de Esmeraldas presentan daños considerables tras los desbordamientos de los ríos el fin de semana. Y es que con el transcurso de los días, lamentablemente las cifras de las afectaciones no hacen más que aumentar. Frente a todo lo sucedido, el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, solo espera un informe del COE del cantón Esmeraldas para declarar la emergencia vial y de infraestructura en la provincia. Además, tras el rescate de personas, ya la alcaldía de Esmeraldas empezó a remover escombros, lodo, pertenencias y mobiliario destruido por la corriente del agua en el sector 50 Casas, que es uno de los barrios más afectados por las inundaciones. Mientras que en lo que respecta al retorno a clases, el Ministerio de Educación indicó que se retomarán de forma progresiva, a excepción de 22 unidades educativas que se mantienen con daños en sus infraestructuras y otras 7 que funcionan como albergues, que son Alfonso Quiñones George, León de Febres Cordero, Fausto Molina, 10 de septiembre, Taniazo, Camilo Borja y Vicente Cueva Andrade. Y aunque dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, en Esmeraldas aún no ha llegado. Menos aún cuando el INAMI alertó sobre posibles precipitaciones de variable intensidad en el norte de la costa del país, especialmente en Esmeraldas hasta el 10 de junio. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Ante las emergencias y por el fenómeno de El Niño, el COE Nacional anunció que se mantendrá en sesión permanente y que se crearán mesas de trabajo para la prevención, atención y respuestas necesarias. A 8 resoluciones llegó el COE Nacional en la sesión que se dio en el Palacio de Carondelet, con el fin de determinar acciones de prevención y respuesta ante las emergencias por las lluvias y el fenómeno de El Niño. Mesas técnicas y grupos de trabajo para continuar con la coordinación y articulación de acciones para la prevención y respuesta frente a los efectos de la época lluviosa y preparación ante ocurrencia del fenómeno del Niño. Aquí queremos aclarar algo. Ustedes saben que el tema de riesgos es una responsabilidad directa de los COEs cantonales y COEs provinciales. Sin embargo, desde el COE nacional vamos a articular los diferentes COEs para continuar con estos efectos de prevención y respuesta. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría de Riesgos, el Ministerio de Ambiente y la Empresa Pública del Agua deberán presentar un cronograma para la ejecución de limpieza de ríos. La Secretaría de Comunicación, una campaña amplia de comunicación e información para prevención y definición de voceros en todos los territorios y generación inclusive de simulacros.
También la Secretaría de Riesgos articular la preparación a las instituciones de atención de primera línea, como son Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja en los territorios. También se llamará a una convención con autoridades y medios de comunicación para dar a conocer el estado de la amenaza y el plan a ejecutar. Mientras que la Cancillería deberá preparar y ejecutar una estrategia para pedir apoyo internacional y ser el vocero. La Secretaría General Jurídica de la Presidencia y el señor Ministro de la Producción, la propuesta de ley para mitigar los riesgos y afectaciones frente al fenómeno del Niño. Finalmente, la Secretaría de Riesgos deberá trabajar con las instituciones pertinentes y consolidar un plan de acción frente al fenómeno del Niño, que deberá ser presentado el 16 de junio. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ante la inminente llegada del fenómeno del Niño prevista para la segunda mitad de este año, un total de 143 cantones en 17 provincias están en alerta amarilla. Dentro de estos municipios, en los que constan Guayaquil, Durán, Manta o Babahoyo como los más expuestos, la Secretaría de Gestión de Riesgos elaboró una serie de lineamientos para enfrentar las eventuales emergencias. Con esto se espera que los gobiernos locales ejecuten acciones que permitan minimizar riesgos, planificar las acciones durante la emergencia y trabajar en la posterior recuperación. Y ahora les contamos que durante la sesión inaugural del Consejo Provincial de la SUAY se determinó solicitar al Gobierno Nacional solventar el estado vial del Austro. Con la participación de los presidentes de los gobiernos parroquiales y los alcaldes de los 15 cantones de la SUAY, se realizó la sesión inaugural del Consejo Provincial la mañana de este martes 6 de junio. En total, fueron 5 puntos los socializados por la Asamblea. Entre ellos, la elección de los delegados para la empresa pública Asfaltar y las comisiones de la Cámara Provincial. El tema que generó mayor preocupación fue la situación vial de la SUAY, pues hasta el momento no existe una respuesta clara y concreta por parte del Gobierno Nacional. En la Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad del Austro insistimos en la intervención de manera inmediata en la reconstrucción total de los sitios afectados para evitar que con el incremento de los caudales debido a las constantes y fuertes lluvias los sectores afectados colapsen por completo. Frente al tema, el alcalde de Cuenca propuso al Consejo invitar al ministro del ramo, César Ron, a sustentar las obras y presupuestos establecidos para la provincia, específicamente los $104 millones que se ofreció en la declaratoria de emergencia meses atrás. Deberíamos plantear al ENTOP cuál es la inversión, al menos en mantenimiento y en maquinaria que ellos estén pagando, que estén en esos frentes ante los continuos deslaves que tienen estas vías, y no solo la de Moyeturo, la que va también a Machala y las que van al oriente, de acuerdo a la necesidad. Miles de ciudadanos de nuestros cantones llegan a comprar y vender productos en la ciudad de Cuenca y por lo tanto para nosotros es importante la lucha desplegada que ustedes lo están realizando. Mientras tanto, el prefecto de la SUAY y su comitiva esperan la resolución de Estado para solventar los daños en carreteras de acceso a la provincia. Esto ocurre cuando aún se desconoce quién reemplazará a la ex subsecretaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Dora Ordóñez. Hemos tomado contacto tanto con el anterior ministro de Transportes y Obras Públicas y sus funcionarios para poner a disposición del Gobierno Nacional y del Ministerio la maquinaria del Gobierno Provincial de la SUAY para poder hacer la limpieza en los diferentes ramos de los ejes viales que son de competencia del Ministerio del Ramo. Con esto hacemos una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más noticias. No cambie de canal. Regresamos con más noticias. En el Carmen, provincia de Manabí, 3 hombres fueron encontrados muertos en el interior del maletero de un vehículo. El macabro hallazgo ocurrió la tarde de ayer en la vía a Palma Sola. La Policía Nacional informó que moradores del sector vieron el auto salido de la vía rural entre la maleza cerca de una platanera, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades. Los hoy occisos presentaban heridas de bala y señales de tortura.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el Centro Forense de Santo Domingo de los Áchilas. Y otro macabro hallazgo se produjo en el Cerro de Mapasingue Este, en Guayaquil. Recicladores encontraron en medio de la basura un bulto que contenía partes de un cuerpo humano. Los chamberos los que al remover la basura encontraron varios bultos envueltos en plástico, desde donde salía demasiada sangre. La curiosidad los llevó a abrir las fundas y así percatarse que era un cuerpo humano cortado en pedazos. Eso no se sabe a qué hora lo han venido a botar, pero de ahí eso... Solo lo encontraron. Lo encontraron ahora, estos muchachos que andan haciendo, me creo, recogiendo botellas. Los recicladores lo encontraron. Me creo que sí, porque hasta ni los muchachos de ahí, que ahí hay guardianes. La policía llegó y cumplió con el levantamiento de los restos. Se sospecha que el horrendo crimen fue cometido en otro lugar y fueron a arrojarlo allí, en Mapasingue Este, como basurero. Estaban diciendo que habían encontrado un cadáver descuartizado, pero es posible que no se sabe si sería de mañana o de tarde lo habían venido a dejarlo botado. Pues de que la gente no está acostumbrada a tener estas cosas, pues a ver estas cosas por aquí, porque aquí nunca se ha oído ni perros ni gatos vienen a dejar aquí. Y ahorita la vez que vienen a dejar estas. La práctica sanguinaria de descuartizar cuerpos obedecería a la intención de infundir temor entre sus rivales para que nadie se les tire para atrás en sus planes delictivos o no se atreva a invadir su territorio para el reinado del microtráfico de drogas, el gran mal que azota a nuestra sociedad. Cristian Arias, Noticias Oromar. Según fuentes policiales, el enfrentamiento entre bandas delictivas, su fraccionamiento y la pugna por liderar grupos emergentes son las razones principales de la escalada de violencia que se registra en Guayaquil y en la provincia del Guayas. Que el 2023 iba a ser el año de la seguridad, afirmaba a finales de 2022 el presidente Guillermo Lasso. Pero tras 6 meses de 2023, lejos estamos siquiera de acercarnos a ese objetivo. Y las cifras así lo demuestran. Según datos de la Policía Nacional con corte a junio del año en curso, en la zona 8 se han registrado 1.075 muertes violentas. En ese mismo periodo, pero en 2022, las muertes ascendían a 615, por lo que hay un incremento de 460 muertes solo de enero a junio. Otro dato importante proporcionado por la Policía Nacional tiene que ver con los lugares donde se han producido estos eventos violentos. Así tenemos que de las 1.075 muertes, 885 se han producido en sitios públicos, en tanto que 190 se han registrado en sitios privados. La muerte de algunos de los principales cabecillas de las organizaciones genera automáticamente una pugna de poderes al interior de cada una de las bandas. Y a su vez la pugna de poderes también genera nuevas modalidades del delito, más violencia. Y por otro lado, recuerde usted que estas organizaciones no es que actúan solo en una corriente delictiva, en este caso una actividad de narcotráfico, no. El objetivo central es ir ascendiendo en el escalafón de importancia que tienen las organizaciones delictivas. Pero a criterio de Pazmiño lo peor aún no ha sucedido y lo que ahora solo son bandas fragmentadas, en pocos años podrían convertirse en carteles nacionales. El momento que hay un cartel a nivel nacional implica que básicamente va a haber una mayor fricción dentro de las organizaciones, porque un cartel trata de imponer a sangre y fuego el control en todo el territorio. Y aún con la mejor estrategia para combatir la inseguridad y el crimen organizado, si eso sucede al país le tomaría no menos de 5 décadas salir de ese estado de enfermedad. Efectivos de las Fuerzas Armadas ejecutaron operativos en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Este trabajo responde al Batallón de Operaciones Especiales en la selva número 47 denominado Iguías. Entre los indicios incautados está un fusil M4 de fabricación estadounidense, 916 municiones, 9 alimentadoras de fusil y una granada de mano.